Pero para ahondar más en el tema tenemos como invitado al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, a quien le damos la más cordial bienvenida, dado que es un distinguido penalista y distinguidísimo profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el área penal. Doctor, gracias por haber aceptado nuestra invitación, muy cordial por haberse encontrado con nosotros a esta hora de la mañana. Doctor, entrando de lleno en nuestro tema, dentro de lo que es el cambio de estructura penal, el cambio de la estructura del concepto sustantivo penal, el Código Integral Penal aporta en mucho a ese avance científico del derecho penal en el Ecuador. Como siempre, muchísimas gracias. La Universidad Católica también es mi casa académica y docente desde hace más de 30 años. Mire, sin duda, y hay muchas razones que permiten avalar, más allá de explicar el contenido, lo más importante que podamos hacer en el programa. Hay que recordar, así de manera muy breve, el primer Código Penal de Ecuador es del año 1837 y casi se identifica con los presidentes del Código Vicente Rocafuerte. Luego el presidente García Moreno hace su código también, 1886 hay una segunda edición, 1872 la primera, luego el general Eloy Alfaro en 1906 y llegamos 101 años después del primero, en 1938, el general Alberto Enríquez Gallo. Hace lo que yo llamo históricamente el cuarto Código Penal. De manera que eso explica, hay un desfase, un Código Penal que en la estructura, porque los abogados, aún no siendo especialistas, con más razón los que conocemos la materia, sabemos que en la estructura de los códigos penales hay una parte general que significa la doctrina, la dogmática del delito, y una parte especial, los tipos penales en particular. Claro. Sobre esto último yo diría, porque hay que reconocer que en el Ecuador no es que nos quedamos con el código de más de 100 años. En la parte especial, la mayoría de las nuevas formas de criminalidad sí fueron siendo contempladas. Por ejemplo, en el año 2000, en el Ecuador se incorporan los delitos ecológicos, ya contra el medio ambiente y las contravenciones ecológicas. En realidad, el antecedente de esa propuesta de reforma estaba en un proyecto mío del año 1995. No porque yo lo digo, está publicado en el 5º tomo en práctica penal y la Asamblea lo tenía. Más allá de que se mencione de dónde venía la propuesta, el hecho cierto es que se incorporan en el año 2000. El tema de los delitos llamados informáticos, que es un tema también nuevo por la cibernética, habían sido abordados en mi proyecto el año 1995. De alguna manera han sido bastante bien estructurados en la parte especial. Las formas de criminalidad asociadas con delitos de contenido violento, en el caso de niños, adolescentes, yo diría que sí, respondieron a la propuesta, a la dinámica de la época, de manera que sí están más o menos previstas casi todas las formas de criminalidad en ese sentido. Ahora, hay nuevas formas de criminalidad que tienen que ver con delincuencia organizada transnacional. Nosotros tenemos el tema del tráfico de drogas ilegales, está allí de la Convención de Viena de 1988, la primera ley 108 de 1990 en Ecuador, la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada del año 2000. Más o menos en el Ecuador la parte especial ha estado respondiendo a las exigencias de las nuevas formas de criminalidad. Ha habido la inclusión de los tipos penales y de las diferentes descripciones de conducta penal dentro del código, pero sin topar la parte general, la parte dogmática. Sí, sin topar la parte dogmática, de manera que ahí había un desajuste. Una parte especial más o menos modernizada y una parte general muy obsoleta, porque es un código de corte peligrosista o positivista, con temas, por ejemplo, hoy, a veces se hace difícil asimilar la idea, pero yo digo, a ver, esos conceptos, por ejemplo, la reincidencia, que son de corte peligrosista y positivista de los años 1930, 40, son temas o conceptos superados hoy, porque allí se estaría juzgando a una persona por sus antecedentes, lo cual contraviene propuestas hoy. Mire, hay un tema importante que hay que reconocer. Eso es una oposición directa a lo que dice la Constitución de la República. Claro, que la Constitución... Cumplida la pena, limpiado el nombre. Primero. Y en segundo lugar, muy importante como esto, en el Ecuador la Constitución de 1998 era una buena Constitución,
Yo digo que la del 2008 es una constitución buena y mejorada. Y yo defiendo mucho el tema de la constitución, como dice mi amigo Miguel Carbonell de la UNAM en México, ese sabio constitucionalista. Ecuador tiene la constitución, dice Miguel Carbonell, él dice la más moderna de América Latina y probablemente del mundo. Pero como dice Miguel, que tenemos el lujo de tenerlo como docente en la maestría en constitucional en la Católica, ahora no puede venir por sus múltiples actividades, director de investigaciones de la UNAM, y dice Miguel, el otro tema es cómo se puede en un momento dado manejar bien las garantías constitucionales. Claro, lo que dice don Néstor Pedro Sagüez, ese gran constitucionalista argentino, también docente aquí en la facultad, en la unidad de posgrado, él dice hay que tener cuidado con las llamadas manipulaciones constitucionales. Pero a ver, de cara a la realidad del Ecuador, el 75 de la Constitución prevé el derecho a la tutela judicial efectiva, muy bien. El 76 garantiza el derecho al debido proceso, extraordinariamente buena. Yo creo que es la Constitución que mejor estructura garantías constitucionales del derecho al debido proceso. Entonces, y allí una de las garantías que prevé es lo que llamamos en materia penal avanzada el llamado derecho penal de acto y no de autor. ¿Qué significa eso? Rápidamente, en pastilla, que un ciudadano tiene que ser juzgado por lo que hace o por lo que deja de hacer cuando la conducta omisiva constituye delito, pero no juzgarlo por sus antecedentes. Por sus antecedentes ni su condición personal. Exacto. Entonces, claro, a veces yo tengo tropiezos para explicar la idea y yo converso muy bien, me llevo muy bien con mis alumnos, regresé al pregrado porque me gusta participar, yo aprendo con los jóvenes de 21, 22 años. Es lindo dar clases en pregrado. Precioso, yo a veces digo que parecen mis nietos y me cargan a la carrera, pero me llevo bien con ellos porque... Y hacen cada pregunta, sí, interesantísimo. Y me obligan, yo le digo, hay que estudiar, y yo comparto con ellos muchísimo. Yo entré, como dice Miguel Carbonell, a las redes sociales, como el Facebook, mi página web, tengo un canal también con el que hago esfuerzo de hacer grabaciones y llevar videos de amigos, pero para difundirlo con los jóvenes. Entonces, Miguel Carbonell me dice, incentiva a los que hoy las redes sociales son la clave para que ellos empiecen a tener la curiosidad académica y científica. Entonces yo les digo, a ver, pero maestro, mire que estos crímenes atroces, le digo, una cosa es sancionarlo con intensidad por la gravedad del delito, pero no juzgarlo por sus antecedentes. Entonces le digo, mire, en el Código Penal, tradicionalmente el máximo de la pena, ¿cuánto fue? 16 años. Lo conocemos nosotros que nos hicimos casi contemporáneamente en la carrera de Derecho, usted y yo me refiero. Luego hubo incremento de penas hasta 25 años. Claro. Hoy la acumulación de penas ya está en 35. Hubo una acumulación de penas por ahí en el camino. Claro, ahora ya hay una acumulación que permitiría llegar a 35. Claro. Y el Código Penal nuevo prevé la posibilidad de llegar hasta 40 años. No son las penas más altas en el mundo, pero tampoco son las más pequeñas, no son penas insignificantes. Entonces yo le digo a mis alumnos, a ver, tratemos de que si alguien se lo va a sancionar con 25 o 30 años, que son penas enormes, responda a la gravedad del delito. Es una vida. Así es. Entonces, fíjese, la Constitución inspira muchas ideas que debieran ser bien llevadas. Por ejemplo, el 195 habla del principio de oportunidad y mínima intervención penal. Y entonces, a veces, algunos abogados, amigos, que suponen que por el principio de mínima intervención penal el Estado debiera intervenir ya casi al final de la jornada. Le digo, depende. Porque la Constitución, ¿qué dice? Tomando en cuenta el interés público y la gravedad y la afectación a las víctimas. Entonces, sí, mínima intervención, yo digo para los casos pequeños. Claro. Pero los casos más graves demandan intervención del Estado. Esto es igual que en materia de aumento de penas. El artículo 11 de la Constitución, ahí hay una disposición que establece un principio constitucional del carácter progresivo y no regresivo de las reformas. Tema interesantísimo, porque tendría que ver con el tema, por ejemplo, ¿será válido o no aumentar el tiempo de permanencia en las medidas socioeducativas que usted mencionó al inicio, en el tema de delincuencia juvenil? Claro, una primera lectura laxa sería no, porque la Constitución dice que tiene que ser con carácter progresivo, o sea, a favor y no en contra. Si hoy hasta 4 años pueden estar los jóvenes que cometen delitos en un reclusorio, que son a veces más terribles depredadores que la propia cárcel, hay una propuesta que va en el orden de aumentar a 6 años la permanencia. Cuando eso se plantee, se va a armar la discusión. A ver, ¿esa disposición será regresiva? Si es regresiva, entonces sería contra la Constitución. Pero la misma Constitución dice, en el tema de la progresividad y no regresividad, dice, salvo que hubiese causa justificada para hacerlo. Entonces, ahí está dando la excepción. Claro, la excepción podría ser, lamentable y penosamente,
hay un incremento de la criminalidad atribuible a los jóvenes.